Buen día, estimados oyentes. Estamos aquí otra semana. Como saben, bueno, pues estamos leyendo un libro que se titula Noches Navideñas. Es un libro que hace un repaso a través de una conversación entre unos amigos y que esta conversación se inicia pues precisamente en esas noches de Navidad en la que ellos hacen una reflexión de cómo ha derivado lo que es una celebración de celebración, de agradecimiento por la venida de Jesús, de Jesús el Cristo, que es su nacimiento, y todo esto, cómo ha derivado a lo que pasa en la actualidad en líneas generales, que se ha convertido, pues, de ser una fiesta cristiana por excelencia a un espacio donde la gente, pues, nos dedicamos a... Sí, que es verdad que nos reunimos en familia y tal, pero lo que hacemos, pues sí, quizá es nos derivamos en comidas, en fiestas. Se ve cada día más como la gente sale a, a celebrar una fiesta que no tiene nada que ver con el tema espiritual, ¿no? Que las fiestas navideñas nos deberían derivar, sino todo lo contrario, pues se convierte en algo muy materialista, mecanizada, y no tenemos pues esa conciencia, como que se nos ha olvidado, ¿no? Y ellos están reflexionando sobre todo esto, reflexionando, pues van analizando también cómo la ciencia también ha ido desarrollándose y acelerando, profundizando la comprensión de todo lo que pasa en la naturaleza, pero como que la investigación sobre este tema, ¿no? De religioso se ha quedado más bien en algo pues mecánico también. No hay mucha reflexión en general. Y es por esto que empiezan a analizar citas que están en el Antiguo Testamento sobre las profecías de la venida de Jesucristo y, y cómo a la vez se han producido tantas divisiones dentro del cristianismo, que hay muchas ramas o sectas o particiones que no están de acuerdo al 100%, quizá porque se están fijando en temas más bien de apariencia, pero, o sea, de cómo entienden lo sagrado, cómo se entiende lo sagrado, cómo se celebra lo sagrado, pero no encuentran lo que hay en común en cuanto a qué es sagrado, ¿no? Y por esto, pues cada uno tiene su forma de entenderlo. Y a la vez también, pues eso pasa también pues con muchas religiones, no solamente con el cristianismo. Las demás religiones también les ha sucedido lo mismo. No han entendido o no se han puesto de acuerdo en la forma práctica o en la forma cotidiana y, y se han producido muchas divisiones, lamentablemente. José, que es el que tiene muchas preguntas para Pedro, en una de las ocasiones, porque estos días navideños ellos se reúnen y luego pues hablan, reflexionan, y al día siguiente José viene con preguntas. Y un día de estos José le dice, ¿por qué los enviados de Dios no nos indican en sus sagrados libros una prueba con la que poder distinguir al bueno del malo, al verdadero profeta del falso, ¿no? Que es por esto que empiezan a estudiar, pues, a buscar las profecías. José también está muy preocupado por lo que se llama el final de los tiempos, porque dice que
que a la vuelta de Jesús hay una relación, parece ser que hay una relación con el retorno de Cristo y el final de los tiempos. Y esto a él pues también le preocupa, le hace pensar y quisiera ver cuál es la opinión de Pedro al respecto. Y aquí él le hace referencia a qué es lo que pasó, ¿no?, con los judíos, que tenían claras, había una serie de profecías, pero al ellos llevarlo a la parte, como ellos lo entendían, a su entendimiento de una forma muy material, pues no pudieron reconocer a Jesucristo. Pues porque los judíos esperaban, según sus libros, que fuera Elías el que descendiese del cielo y que Jesús en realidad les invitó a que aceptaran en su lugar a Juan el Bautista, que era una persona también conocida porque había nacido en esa zona y crecido entre ellos y no lo aceptaron como si fuera como el retorno de Elías. De hecho, dice, dice San Pablo, referente a que los judíos no pudieron reconocer a Jesucristo, cuando dice, hablamos de la sabiduría de Dios que en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto lo dice en 1 de Corintios 2, 7, 8. Bueno, pues que durante 2000 años los cristianos han tratado de interpretar las palabras de Cristo y hasta ahora lo único que han conseguido es dividirse en centenares de sectas, como estaba mencionando antes. Esta sería otra de las causas por las que se separan los grupos, en este caso los cristianos, ¿no? Porque tampoco acaban de entender las profecías. Más adelante, Pedro también le explica a José cuál es la diferencia entre secta y religión. Y aquí le dice, por ejemplo, dice los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, dice que son sectas cristianas, no lo dice de una forma peyorativa, sino que son ramas, ¿no?, cristianas, porque todas se basan en Cristo y en la Biblia. Del mismo modo que las mismas, también están las sectas del Islam, que se basan en Mohammed y en el Corán. Y luego habla también de la fe Bahá'í. Entonces dice que la fe Bahá'í no deriva de otra religión porque tiene un profeta diferente, tiene sus propias escrituras sagradas, tiene leyes nuevas y un orden mundial que no ha tenido precedente en la historia de las religiones. También menciona que este profeta nuevo se llama Baha'u'lláh, que en persa traduce la gloria de Dios. Baja, gloria, y Dios, y Olá, de Dios. Así que, bueno, pues esto también es algo que también se va hablando a lo largo del libro, que lo va desmenuzando Pedro y le va explicando todas las preguntas y todas las dudas que José tiene al respecto. Porque también más adelante dice que en el Antiguo Testamento se dice en Salmos, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y en San Mateo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto es Mateo 5, 17, 18. También más adelante Pedro le explica a José que estos seres, estos profetas o estos seres santos que inician una nueva religión como
Jesucristo, ¿no? El cristianismo, el islam o la fe Bahá'í, dice que son manifestaciones divinas y que esto de ser manifestaciones divinas explica que son como espejos perfectamente pulidos que reflejan la luz divina a la perfección y podemos ver en ellos la imagen de Dios. Y por ello ellos pueden llamarse, también todos ellos son reflejos de Dios, que dice también que son verdaderos espejos de la santa esencia de Dios y que todas las perfecciones, las bendiciones, los esplendores que vienen de Dios se observan en forma evidente en la realidad de las santas manifestaciones, como el sol que resplandece con todas sus perfecciones y bondades en un espejo perfectamente trabajado y limpio, o sea, pulido. Y se dice que estos espejos son, en realidad, las manifestaciones del sol y las auroras del astro que se levanta. Esto no significa que el sol haya descendido desde las alturas de su santidad y se haya incorporado al espejo, ni que la ilimitada realidad se haya limitado a un lugar en donde aparece. Es como el sol y sus rayos del sol, ¿no? Nosotros decimos, me voy a tomar el sol, o el sol, qué sol tan fuerte tenemos hoy, pero en realidad lo que tenemos son sus rayos, porque el sol no baja a la tierra, pero sí que emite toda su eh, esencia a través de los rayos, que también compara esos rayos del sol con el Espíritu Santo en algún momento. También explicaba que las diferentes manifestaciones de Dios, no es que una sea mejor o más grande, superior que las otras, sino que estas manifestaciones, se adaptan a las capacidades de la humanidad de cada época. No es lo mismo la humanidad de hace 2000 años, o que de hace 1000, o que de hace 5000. Así es por esto que van avanzando y van dando un mensaje mucho más, cada vez como más, eh, más específico, se podría decir, o adaptado a la capacidad que tenemos los humanos de comprender el mensaje y cuál es el camino que debemos tomar para poder acercarnos a Dios, para hacernos también más válidos ante Dios, más aceptados para Dios. Y no es lo mismo, claro que no, porque también se dan circunstancias diferentes. A día de hoy tenemos unos medios muchísimo más avanzados para comunicarnos, para desplazarnos, para saber lo que está pasando, a diferencia de hace unos miles de años, que apenas los humanos podíamos saber mucho más de qué es lo que estaba pasando a kilómetros, ¿no? O en otro continente. Ahora, a día de hoy, pues todo está mucho más accesible. El conocimiento es muy fácil de acceder a día de hoy todo aquel que quiera. En realidad, Pedro está sorprendido, y también José, de cómo han avanzado estas conversaciones que apenas iniciaron unas noches atrás, durante estos días navideños en los que las familias y los amigos se encuentran para celebrar. Y él mismo dice que está sorprendido gratamente de cómo ha ido esta conversación, y invita a José a que lea unos párrafos en Jeremías 31, 31-34. Y José asimismo lo lee y dice así. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Pedro aclara, esta profecía, como habrás ya comprendido, hace alusión a la fe Bajai y al advenimiento de Dios Padre, puesto que no se cumplió en tiempo de Jesús. Dice que todos los israelitas, desde el más pequeño al más grande, le conocerán, y ello nunca ocurrió durante la época cristiana. También afirma que ellos no necesitarán que nadie les enseñe la ley y que Dios perdonará sus pecados, cosa que no sucedió con la primera venida de Jesús, antes más bien al contrario, fueron sometidos a mayores sufrimientos. Hoy en día, en cambio, estos hechos se han cumplido o están en vías de cumplirse. Y le dice, pasa ahora a leer Isaías 25, 8 y 9. Y así hace José, y dice, lee, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice Pedro, esta profecía, además de prometer la aparición de Dios Padre, presagia la llegada de una era de felicidad en la que desaparecerán los sufrimientos y las lágrimas, pasando la humanidad del periodo de su infancia al de su madurez. Y a esto también se refiere Abdul-Bahá cuando dice, en este maravilloso ciclo, la tierra se transformará y la humanidad será revestida de paz y belleza. Las disputas, las contiendas y exterminios serán reemplazados por la armonía, la verdad y la concordia entre las naciones, pueblos y razas florecerán, además la amistad y el amor. Y dice, añade, la cooperación y la unión serán establecidas y al fin las guerras serán por completo suprimidas. Y sigue Pedro diciendo, y ahora te relataré una profecía de Joel que pone de relieve la grandeza del día de Jehová y sus trascendentales acontecimientos. Tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y esto lo dice en el 2:1-2 y el 11. ¡Wow! Dice José.
Ya veo que en el Antiguo Testamento abundan las profecías referentes al día de Bajaola y en el Nuevo dice, ¿existen otras además de las tres que ya me has relatado? La verdad, aquí quiero añadir yo que aquí hay un mensaje de mucha alegría, ¿no? El mensaje de paz, de que desaparecerán los sufrimientos y las lágrimas y que la humanidad será capaz de pasar a la etapa de madurez, donde ya como adulta será capaz de discernir y no actuará como con rabietas o con temas así tan bélicos, ¿no? Tan belicosos. Pero también a la vez veo yo aquí que al final dice, ¿quién podrá soportarlo, no? Que no sé si parece que esta etapa de adolescencia a la etapa de adultez o de adulta, pues parece ser que van a haber pruebas, ¿verdad? Así que bueno, voy a seguir leyendo porque Pedro le contesta a José que hay muchas profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que además hacen referencia y que dice que es sencillo relatarlas, pero que lo importante para un investigador, para un buscador de la verdad, es estudiarlas a fondo y meditar acerca de ellas, porque para comprender una profecía, aparte de las debidas explicaciones y el uso de la inteligencia, hace falta sinceridad, ansia y preparación espiritual. Hace falta que el individuo sienta la responsabilidad de lo que va a comprender y esté presto a emprender una nueva vida. Y dice, recuerda lo que dijo Daniel al revelar sus profecías. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto lo encontramos en Daniel 12, 8 al 10. Tras este inciso mencionaré, según tu deseo, algunas profecías más del Nuevo Testamento que también se refieren al advenimiento del Padre Eterno. En San Mateo dice Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto es Mateo 23, 39. Esto indica que en otra revelación posterior, la manifestación divina tendrá por nombre el nombre del Señor. San Pablo, en su epístola 1 a los Corintios, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Corintios 1, 15, 24 y 28. Y añade, Pedro dice, medita un poco sobre esta profecía tan maravillosa y clara. En ella San Pablo afirma
la grandeza del día en que el Padre será el único sobre la tierra y en que todos le serán sujetos. Dice incluso que el Hijo, después de haberle entregado todo su poder, se sujetará a él. ¿Qué otra profecía podría anunciar más claramente la llegada del día de Dios? Y luego también en el Apocalipsis leemos: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 3, 5. Igual que en la anterior, se habla en esta profecía de que en el advenimiento de Dios para traer su reino a la tierra, el Hijo, entre paréntesis, el Cordero, también le acompañará y se hallará en su presencia. Habla incluso de que estará sentado en otro trono ante el Padre. Tales profecías se cumplieron con la misión de Abdul-Bahá, hijo de Bahá'u'lláh, centro de la alianza e intérprete de sus palabras. Y siguiendo con el Apocalipsis, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3, 4. Y más atrás dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. A esto José dice: wow, gracias de nuevo, Pedro, por tus pacientes aclaraciones, pero sigo deseando aprender más y más. Me habías dicho que las profecías también hablan de la fecha y del lugar en que aparecería la fe Bahá'í. ¿Podríamos tratar de ello ahora? Pedro dice: tenemos muchas cosas de que hablar aún, y pese a toda mi buena voluntad y a tus ansias de conocimiento, no agotaríamos el tema aunque nos pasáramos toda la noche en vela. Creo, por tanto, más prudente concluir por hoy y vernos nuevamente cuando tú digas. Ay, es verdad, Pedro, es verdad. Verdaderamente es que es muy tarde ya. En cuanto pueda, te llamo por teléfono para volvernos a ver. Que descanses, Pedro. Buenas noches, José. Así que bueno, en eso hemos terminado este capítulo que hablaba de la tercera noche, que en realidad no me extraña que se les haya hecho tan tarde, porque han hablado de cosas muy profundas y le han dedicado tiempo, han estado buscando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y muchas cosas se han ido aclarando. No sé para ustedes, estimados oyentes. Les repito que este libro se llama Noches Navideñas. Está escrito por el señor Merabhani y la primera edición es la segunda edición es de 1971, la tercera de 1981. La primera, no veo aquí cuándo fue la primera edición. Pero bueno, si les parece, la pregunta que ha lanzado José a Pedro, pues le pregunta cómo es que
si es que hay profecías que hablan del día y del lugar, si hay alguna fecha. Así que si les parece, vamos a seguir con la cuarta noche, a ver si nos da tiempo de avanzar lo suficiente para aclarar esta pregunta que tiene José. Así que empezamos este capítulo, que es la cuarta noche, y asimismo José llama por teléfono, concierta una cita con Pedro y este acude a casa de José. Se saludan y se abrazan con no fingida alegría e inmediatamente abordan el tema que tanto le entusiasma. Así que Pedro aquí le presenta y le dice: mira, José, aquí me tienes dispuesto a vaciar en tus oídos todos mis conocimientos. Recuerdo que la otra noche te marchaste con el ansia de saber qué profecías anuncian el lugar y la fecha de la revelación Bahá'í. Así es, en efecto, dice José, y debe ser muy interesante poder comprobar que se han profetizado una fecha y un acontecimiento 2000 años antes de que tuviera lugar. Hace más de 2000 años, José, pues Daniel, el profeta que anunció esta fecha, vivió en el siglo VI antes de Cristo, es decir, que su profecía se cumple 25 siglos después aproximadamente. ¡Wow! No fue Daniel quien dijo que sus profecías estaban selladas y que nadie podría comprenderlas. Y por otra parte, ¿no dijo Jesús empero de aquel día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre? ¿Cómo pues podría conocerlos Daniel y cómo podemos conocerlo nosotros? De esto precisamente iba a hablarte hoy, dice Pedro. En primer lugar, la Biblia no afirma que Daniel comprendiera lo que le dijo el ángel, sino que dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras de Daniel no solo aclaran que la profecía permanecerá sellada hasta el día del fin, es decir, el día de la aparición del reino de Dios sobre la tierra, sino que pone también de manifiesto la naturaleza de las obras de cientos de personas que han tratado de interpretar tales palabras de Daniel. Muchos sabios, incluso el Papa Pío XII, en una de sus encíclicas, reconocen que no ha sido resuelto el significado de la mayor parte de las profecías de Daniel. Para los bahá'ís, en cambio, resultan claras por qué ha llegado el día y la manifestación divina las ha interpretado para nosotros. Lo mismo ocurrió con las profecías referentes a la primera venida de Jesús, las cuales no fueron comprendidas por los judíos, en tanto que Él no apareció, y aún en su tiempo solo estuvieron evidentes para los que aceptaron las enseñanzas de Cristo. Esto me hace recordar lo que me sucedió con dos sacerdotes en una secta cristiana durante mi estancia en Noruega. Estando yo relatándoles algunas de las interpretaciones de Abdul Bahá sobre la profecía de Daniel, uno de ellos manifestó que él era un especialista en dichas profecías, las cuales había explicado en 2 libros escritos por él. De acuerdo con aquellas, la hora no había llegado todavía y por tanto la fe Bahá'í era falsa. Entonces le contesté: según Daniel, sus profecías quedarían cerradas hasta el día de su cumplimiento. Y usted afirma que las interpretaciones de los libros escritos por usted aclaran su significado. Ahora bien, si dice usted que el día está aún por venir
y que la fe Bahá'í está en el error, ¿qué pensar, pues, de sus interpretaciones cuando el propio Daniel indicó que nadie podría comprenderlas antes de ese día? Si yo me he permitido relatarlas apoyándome en las escrituras bajáis, es porque creo que ese día ha llegado. Pero si alguien no cree en esta llegada y pretende interpretarlas, está desmintiendo a Daniel. Y José le dice, ¿vas a relatarme entonces todas las profecías referentes a la fecha del día de Dios? Mira, José, no pretendo tanto, sino citar una o dos de ellas que fueron aclaradas por Abdu'l-Bahá en su libro Contestación a unas preguntas. Para las demás podrás consultar con dicho libro que te presentaré con sumo gusto. Daniel, en los capítulos 8 y 9 de su libro, hace dos profecías sobre la fecha de la revelación de Jesús y otra sobre la revelación Bahá'í. Mencionaré primero la de Jesucristo, la cual se cumplió a su debido tiempo. Y dice Daniel, decía, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a... Perdona, Pedro, dice José, pero me temo que no te sigo, pues todo esto me parece muy complicado. Ante todo, desearía saber a partir de qué fecha se calcula esa profecía y, por otra parte, qué significan esas semanas, pues observo cierta contradicción, ya que una habla de 70 semanas y más tarde de 62 semanas y 7 semanas. Y Pedro contesta, considero que no es fácil de entender, pues si lo fuera, no se trataría de palabras selladas y cerradas. A pesar de ello, si tienes paciencia, procuraré explicártelo todo. Veamos primeramente el significado de las semanas. Las 70 semanas, corresponden a 490 días. Pero como, según la Biblia, el día equivale a un año, tendremos que estos 490 días significan 490 años. En cuanto a la fecha de partida para añadir tales años, se menciona en la misma profecía cuando dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El problema estriba en que la orden para tal restauración se repitió en 4 ocasiones. La primera la dio Ciro en el año 536 a.C.,
según menciona el libro de Esdras. La segunda, Darío de Persia, en el año 519 a.C., según consta en el mencionado libro de Esdras. El tercer edicto fue lanzado por Artajerjes en el 457 a.C., recogido asimismo por Esdras. Y el cuarto también por Artajerjes, según menciona Nehemías, y publicado en el 444 a.C. Pues de estas 4 fechas, Daniel se refiere a la tercera, es decir, el año 457 a.C. Ahora bien, la vida y revelación terrenas de Jesús duraron 33 años, pues esa edad tenía cuando lo crucificaron. Si añadimos 33 a 457, obtendremos los 490 años que profetiza Daniel y por ende el cumplimiento de la primera profecía. Y José dice, pero no entiendo cómo es que habiendo habido 4 edictos para la restauración de Jerusalén, hemos de pasar por alto a 3 de ellos y quedarnos únicamente con el tercero. Mira, José, uno de ellos se había de elegir y puesto que solo la fecha del tercero da cumplimiento a la profecía, es lógico pensar que era a ella a la que se refería Daniel. Y ahora hablemos de las 62 semanas y 7 semanas, mencionadas separadamente. Esto se debe a que la restauración del templo duró 7 semanas, es decir, 49 días o años. A partir de entonces empiezan las 62 semanas que unidas a las 7 hacen 79. Y en la última, es decir, la 69-70, sucedió la ascensión de Cristo. Bueno, dice José, parece que voy entendiendo. Espero que me suceda lo mismo con la profecía concerniente a Bajaola. Seguramente la entenderás aún mejor, pues Daniel la concretó más y Jesús la confirmó, llamando la atención a todos los cristianos hacia ella para que no la olvidaran. Dice, eso es lo que dice Pedro, ¿no? Entonces dice que Daniel dijo, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esto lo encontramos en Daniel 8, 13, 14. Más tarde, en tiempos de Cristo, al preguntarle los discípulos sobre su segundo advenimiento y el día final, él les contestó que recordaran la profecía de Daniel. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee entienda,
Esto viene en Mateo 24, 3, 4 y 15. Y con ello afirmaba Jesús que la profecía de Daniel había de cumplirse en su segunda venida. Ahora, partiendo de la fecha del tercer edicto, al igual que hicimos para la primera venida de Jesús, llegaremos a los albores de la revelación Bahá'í. En efecto, ya sabemos que desde la promulgación del edicto al nacimiento de Jesús pasaron 457 años. De entonces hasta la víspera de la revelación Bahá'í pasaron 1843 años, puesto que a partir del 1844 empieza la era Bahá'í. Sumando estas dos cifras que hemos mencionado, 457 más 1843, obtendremos 2300, que es el número fijado por Daniel. El año 1844 era una fecha en la cual en varias partes del mundo habían quienes esperaban la venida del Señor. Entre ellos, el caso más trágico fue el de William Miller, quien fundó la secta cristiana denominada los Adventistas del Séptimo Día, pues después de un estudio profundo de Daniel, sacó la fecha de 1844 para dicho evento y estaba tan seguro que comenzó a anunciarla con una vehemencia sin igual, y sus seguidores lo esperaban sin lugar a dudas. Su equivocación fue que esperaban el descenso de Cristo literalmente del cielo, y por ello, cuando apareció el Bab, no se había producido. Así pues, llegó la fecha sin que descendiera el Señor desde el cielo, y el desdichado predicador murió en el año 1849 con la mayor desilusión y desesperanza. Desde aquel tiempo, los cristianos en sus escritos no han dejado de burlarse de él y sus predicaciones. Véase los libros Plagios de religión cristiana por J.K. Van Baelen, página 221, e Historia de las religiones por Juan B. Berwa, tomo tercero, página 366. Esto está muy claro y creo que podríamos pasar a otro punto. Por ejemplo, ¿cuáles son las profecías que indican el lugar donde había de aparecer la fe Bahá'í? A lo que Pedro contesta: las profecías indican en su totalidad que la nueva revelación tendrá lugar en Tierra Santa y que en dicha tierra sagrada aparecerá Jehová con millares de sus santos y establecerá su reino. Pero según he leído, dice José, Bahá'u'lláh nació en Persia y no en Tierra Santa. Sí, dice Pedro, este es un punto curioso y otra gran prueba de la veracidad de la revelación Bahá'í. Si Bahá'u'lláh hubiera nacido en Tierra Santa o hubiera acudido allí por su propia voluntad, se hubiese podido pensar que lo hizo para dar cumplimiento a lo profetizado. Sin embargo, tú que has leído la historia de la fe, ¿sabrías decirme cómo llegó Bahá'u'lláh a Tierra Santa? Sí, el gobierno persa, dice José, para cortar su influencia en su tierra nativa, desterró a Bahá'u'lláh a Bagdad, capital de Irak. Algún tiempo después, como su influencia seguía haciéndose sentir por todas partes, el rey de Persia solicitó al gobierno turco que lo trasladara a un lugar más apartado. Y el imperio turco, accediendo a la petición del rey persa, lo envió a Constantinopla. Más tarde, a Adrianópolis y por último
a la fortaleza de Aca o Acre, que está próxima al Monte Carmelo. Con el transcurso del tiempo y aunque nunca más pidió salir de Tierra Santa, Bahá'u'lláh tuvo ocasión de ir al Monte Carmelo, de levantar allí su tienda y de renovar la tabla del Monte Carmelo, designado a aquella tierra como el Centro Mundial Bahá'í. Muy bien, José. Ni yo mismo lo hubiera podido explicar mejor, pues esto es ciertamente lo que ocurrió. Bahá'u'lláh era oriundo de un país tan distante de Tierra Santa que en aquel tiempo se necesitaban varios meses para trasladarse de Teherán al Monte Carmelo. Pero dos poderosos reyes de Oriente, pensando en apagar la luz divina, lo desterraron de un sitio a otro hasta dejarlo en su destino, el lugar que había sido previsto muchos siglos antes. Ignorando que habían sido instrumentos de la voluntad divina para dar realización a sus designios. Y José dice, me gustaría conocer algo acerca de estas profecías, de las cuales me imagino habrá muchas en la Biblia. Hay muchas, efectivamente, dice Pedro, pero yo solo me referiré a unas pocas. En el Deuteronomio se hace mención de una que tiene la máxima importancia debido a su antigüedad, ya que habla de 4 manifestaciones sucesivas. Yahvé, saliendo del Sinaí, vino a Seir en favor nuestro. Resplandeció desde la montaña de Farán, desde el desierto de Cades, con los rayos en su diestra para ellos. Esto está en Deuteronomios 33:3. De esta profecía, Sinaí significa la revelación de Moisés, Seir, la de Jesús, y Monte Parán, la de Mahoma. Este, que vino de un lugar cercano a dicho monte, era descendiente de Ismael, hijo de Abraham, y en el Génesis se dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, y habitó en el desierto de Parán. Génesis 21, 13 y 21. En cuanto al desierto de Cades, hace referencia a la venida de Bahá'u'lláh a los desiertos de Tierra Santa. También Isaías menciona este desierto al decir, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Y esto está en Isaías 35, del 1 al 4. Como verás, esta profecía también hace alusión al Monte Carmelo y a otros lugares que iban a ser santificados con la aparición de la gloria de Jehová, es decir, la gloria de Dios, Bahá'u'lláh. Y dice igualmente Isaías, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán. Esto lo encontramos en Isaías 2, del 2 al 3. Como habrás comprendido, el monte de Jehová es el monte Carmelo. Miqueas habla también de este monte como sigue. En este día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Apacienta tu pueblo con tu callado.
el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo. Esta profecía, además de referirse a la manifestación divina en el Monte Carmelo, indica también los acontecimientos del día de Dios, cuando toda la tierra, de mar a mar y de monte a monte, entre comillas, acudirá al Monte Carmelo, cosa que, como ya hemos visto, se ha cumplido en nuestro tiempo. Los salmos también nos guían en nuestra búsqueda, diciéndonos: ¿quién me llevará a la ciudad fortalecida? Bendecido sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Esto está en Salmos 31, 21. La ciudad fortificada, según Bajaola mismo indica, se refiere a la fortaleza de Aca, donde él durante tantos años permaneció encerrado. Bajaola, por otra parte, dirigiéndose al Carmelo, dice: da gracias a tu Señor, oh Carmelo, el fuego de tu separación de mí iba consumiéndote, cuando el océano de mi presencia surgió ante tu cara, alegrando tus ojos y los ojos de toda la creación. Llama a Sión, oh Carmelo, y anuncia las jubilosas nuevas. El que estaba oculto a los ojos de los mortales ha venido. Y los salmos cantan: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Esto está en Salmos 50, 1-3. José dice: permíteme otra pregunta. Dado que Bajaola nació en Oriente y los destierros le dirigieron al Monte Carmelo, ¿dónde estaba anunciado el establecimiento de su reino celestial? Me gustaría saber si la Biblia hace alguna alusión a este establecimiento. Y Pedro dice: en efecto, algunas profecías hay que aluden a este acontecimiento. Ezequiel dice, por ejemplo: y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto es Ezequiel 43, 2. Verdaderamente que esta frase está clarísima, dice José, pues conociendo que Bajaola significa en persa gloria de Dios, se podría leer este versículo: he aquí a Bajaola que venía de Oriente. Isaías, dice Pedro, habla también en este sentido: ¿quién despertó del Oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? Esto está en Israel, en Isaías 41:2, refiriéndose a la aparición de Bajaola, venido de Oriente, y de su reino espiritual que llegará a dominar a todos los reinos y naciones del mundo. Y en Ezequiel leemos: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ezequiel 43, 4. Y San Mateo, hablando de la segunda venida de Jesús, explica: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto está en Mateo 24, 27. Estas palabras aluden igualmente a la revelación divina acaecida en Oriente y cuya influencia alcanza al mundo occidental, como podemos nosotros mismos atestiguar. Y José responde: no solo al mundo occidental, pues según me explicaste en uno de nuestros coloquios, la fe está penetrando en todos los rincones del mundo, incluso
en las selvas vírgenes, donde el sol, a pesar de su mucha intensidad, apenas penetra. Así es, en efecto, José, dice Pedro. Y ahora, ¿qué otras aclaraciones desearías? Bueno, dice José, debo tener la cabeza algo dura, pues aún tengo ciertas dudas sobre estos puntos de la religión cristiana relacionadas con la fe Bahá'í. Pero antes, creo, debo reflexionar sobre cuanto hemos hablado esta noche. Si te parece, seguiremos con mis preguntas otro día. De acuerdo, José. Espero seguir siendo, con la ayuda de Dios, un buen guía para ti. Muchas gracias, Pedro. Hasta muy pronto. Estimados oyentes, este apasionante capítulo donde se aclaran todas estas profecías sobre la segunda venida de Cristo, que en la fe Bahá'í es Baha'u'lláh, la gloria de Dios, pues aquí quedan mencionadas. Desde luego que es muy denso, no me cabe duda, y hay muchas citas y hay muchas cosas que cabría pues irse a la Biblia e investigar. Pero bueno, esto es lo que hay aquí en este tiempo, en este espacio de la radio. Ya me despido sin más porque ya se ha hecho un poco tarde y les mando pues un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Los días 4, 5, 6